Muy bien, vamos a empezar este otro video continuando con la última característica práctica que hay que cuidar de los amplificadores operacionales. Ya vimos dos anteriores que son la velocidad de subida o slew rate y la otra que fue el voltaje de desplazamiento o de offset y cómo corregirlos. Vamos a ver esta otra característica que es la relacionada con las corrientes del amplificador operacional. Se llama corrientes de polarización de entrada. Eh, Esta es la parte interna del amplificador, una forma de modelar ese problema. Y las dos terminales del amplificador aquí están, la terminal negativa y la positiva. ¿Sí? Entonces, siempre hemos estado comentando que en forma ideal el amplificador tiene corrientes de entrada cero, o sea que no hay corriente a la entrada del amplificador. Y esto pues no es así, o sea, es un enfoque ideal para hacer análisis más rápido cuando decimos que las corrientes de entrada son cero. Entonces, la realidad es que sí hay corrientes de entrada, pequeñas, pero sí hay corrientes de entrada. Estas corrientes que llegan a entrar al amplificador, pues tienen en promedio, digamos, valores como del orden eh, de 100 nanoamperes, por ejemplo, es un valor aceptable. Pensar en corrientes del orden de 100 nanoamperes. 100 nanoamperes es 0.1 microamper, o sea, es muy poquito, 0.1 microamper, por eso se consideran como si fueran cero las corrientes. Pero esos valores pequeños de corriente ocasionan problemas de entrega de voltaje cuando no debiera haber voltaje de salida, cuando debiera ser cero. Entonces, sobre todo, pues depende mucho de las resistencias que rodean al amplificador, ¿sí? Pero bueno, este valor que les doy de 100 nanoamperes es un valor que está dentro del rango de los valores que llegamos a encontrar. Estas corrientes en amplificadores operacionales como el 741 son de ese orden, del orden de centenas de nanoamperes, 100 nanoamperes, 150, 200 nanoamperes o hasta 50 nanoamperes en su valor más bajo. Pero cuando hablamos de amplificadores operacionales como mejores con transistores del tipo FET, que son el LF351. Esos amplificadores manejan corrientes, se acercan más a lo ideal, sus corrientes son más cercanas a cero, o sea, son más chiquitas y son corrientes del orden de picoamperes, o sea, ya no serían 100 nanoamperes, sino 100 picoamperes. Imagínense 100 picoamperes, pues se necesitan instrumentos muy especializados para poder medir esas corrientes. Pero son corrientes que nos están afectando. Entonces, cada terminal maneja su propia corriente de polarización. Esta B se refiere a la palabra vías, que es polarización, o sea, corriente de polarización 1, corriente de polarización 2, y B1 y B2. ¿Sí? El fabricante normalmente no nos da estos valores de corriente porque son muy variables para cada amplificador. No importa que sea el mismo tipo de amplificador, el mismo código, si yo compro dos amplificadores 741, cada uno va a tener corrientes de polarización que pueden ser diferentes. Están dentro de un rango, pero van a ser distintas. Entonces, el fabricante no me da estos valores propiamente, pero sí me da un promedio. Ese promedio
se determina con esta fórmula, perdón, con esta fórmula, y a ese promedio le llama nada más IB, no IB1, no IB2, solo IB, y se llama corriente de polarización. Así que el fabricante me da valores promedio de la corriente de polarización, y también me da otro dato que es la diferencia de las corrientes de polarización, más o menos en qué orden anda esa diferencia. A esa diferencia le llama IOS. Bueno, más bien estos son los nombres que los libros de texto le dan a esos datos que el fabricante me da: el valor promedio y el valor de offset o de desnivel. Aquí está el nombre traducido, que sería corriente de desnivel de entrada, ¿sí? Es la diferencia de las corrientes de polarización. Y arriba es la corriente de polarización, que es el promedio de las corrientes, la suma entre dos. Como me dan estos datos, como me da el promedio y me da la resta, pues a partir de esos datos yo, si quiero, puedo hacer un cálculo de cuál sería el valor de estas corrientes de polarización, que en esencia son casi iguales. Difieren un poquito, pero se pueden considerar iguales, ¿sí? Entonces, estas corrientes, cuando nosotros conectamos componentes alrededor y no le alimentamos señal de entrada, esperamos que me dé 0 volts a la salida, y no es así. No me da 0 volts exactamente a causa de estas corrientes. Así que tenemos que buscar la manera también, así como el voltaje de offset que habíamos visto que está en estas terminales, así estas corrientes ocasionan un voltaje indeseado de salida, y tenemos que buscar la manera de ese voltaje eliminarlo, ¿sí? Entonces vamos acá al pizarrón de plumón y vamos a ver más sobre este caso. Imaginen, aquí está el amplificador y le conecto una resistencia y otra resistencia. La resistencia de retro, la resistencia de entrada, ¿sí? Si lo quiero usar como un amplificador inversor, la señal entra por aquí y esta otra terminal se aterriza, se manda a tierra, ¿sí? Y sería un inversor si la señal entra por acá. Pero si quiero usarlo como un no inversor, entonces la señal va aquí para hacer un no inversor a la terminal positiva, y la terminal que tiene la resistencia de entrada se aterriza, se manda a tierra, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, lo que sería cualquiera de los dos casos. Imagínense que nosotros aterrizamos las dos, o sea, pongo esta y pongo esta. Antes de empezar a aplicarle voltaje a cualquiera de las dos terminales, antes de empezar a aplicar voltaje a cualquiera de mis dos terminales, pues no aplico nada, ¿no? Armo mi circuito, lo polarizo, le doy su alimentación, y aquí está la terminal donde yo mido el voltaje de salida. Entonces, si no aplico señal, esperaría que me diera 0 volts. Y resulta que aquí están, cuando yo polarizo, se generan las corrientes de polarización.
así como el dibujo que les puse en el pizarrón, este dibujito que está aquí, estas corrientes vienen por aquí, ¿sí? O sea, por aquí está circulando la corriente IB1 y por acá la corriente IB2. IB1 en la terminal negativa, IB2 en la terminal positiva. Entonces nos regresamos aquí al pizarrón y por aquí está circulando IB1 y por acá IB2. Si nosotros vemos otra vez el voltaje en la terminal negativa, B menos tiende al voltaje B más. Y el voltaje B más que tiene 0 volts. Así que B más tiene 0 volts. Pero B menos debe tender a este valor. Así que en esta terminal, en este punto o en este nodo, hay un voltaje que es B menos, que vale 0. B menos va a valer 0. De aquí a tierra, el voltaje B menos vale 0. Y ese voltaje es el que tiene este resistor. Así que este resistor va a tener en ese momento 0 volts. Si tiene 0 volts, tiene 0 corriente. Aquí no hay corriente, ¿sí? Así que por aquí la corriente vale 0. Entonces esta corriente IB1, ¿por dónde circula? Pues tiene que estar circulando por acá, así. Tiene que ser la corriente que viene de acá. Y la debe estar entregando el mismo operacional, así, la alimenta la corriente IB1. Lo mismo la corriente IB2, también la chupa el operacional, así, sale por acá. Viene de tierra y pasa acá. El operacional se encarga de generarla con las alimentaciones, los voltajes de polarización. Esta corriente que circula por aquí sí produce una caída de voltaje de aquí a acá. Estos signos más menos me hablan del voltaje que produce esta corriente sobre este resistor. Ese voltaje viene a ser el mismo que vemos aquí, el voltaje B0. ¿Lo ven? Entonces, el voltaje que yo mido de aquí a tierra es lo mismo que el que mido de aquí a acá, porque este punto, acuérdense, se comporta como tierra, ya que B menos se iguala con B más y B más es tierra. Entonces se puede decir que B menos es tierra imaginaria, o sea, una tierra virtual. Como aquí está la tierra virtual, que viene a representar esta tierra física, entonces el voltaje que se mide aquí es el mismo que se mide acá. Este y este son el mismo voltaje. El voltaje de salida sería entonces RF por IB1. ¿Sí? El voltaje que se va a medir. El voltaje que yo espero medir es 0. Espero medir 0 volts, pero no mido 0. Voy a medir un voltaje diferente, que va a depender de cuánta resistencia tenga y cuánto valga mi corriente. ¿Sí? Ya les había comentado que en el caso, bueno, voy a poner valores que me da reales, que me da el fabricante, exactos. Y por ejemplo aquí el fabricante me dice que el valor de la corriente promedio, lo voy a poner acá, la corriente promedio está entre digamos 2 y 3 volts. 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 2 y 3 volts.
2 nanoamperes y 200 nanoamperes, ¿sí? En el 741. Esto más o menos me habla del valor que tienen las dos corrientes. Cada una está dentro de este rango de valores así. La corriente de polarización, la corriente IB. Entonces, y también me dice que la otra corriente, la corriente que es la diferencia, la corriente IOS, está entre estos valores, que es aquí estoy mal, este es 8, este es, perdón, estos 8, 8, aquí estoy mal, es 8, y acá es 500. Y esta de abajo es la que había puesto como 20 nanoamperes y 200 nanoamperes, ¿sí? Entonces, estos son los valores de promedio de cada corriente y la resta de las dos corrientes que me va a dar la diferencia, ¿sí? La diferencia de las corrientes. Sí, está bien. Entonces, imagínense ustedes si esta resistencia vale, ya ven que les he comentado que RF típico, valor típico es 10.000 ohms, se llega a proponer mucho ese valor, 10.000 ohms en la resistencia. Así que imagínense que si RF fuera 10K, o sea, 10.000 ohms, y la corriente de polarización fuera este valor, el máximo, o sea, 500 por 10 a la menos 9, entonces el voltaje B0 sería RF por IB, o sea, 10 a la 4 por 500 por 10 a la menos 9, o sea, 500 por 10 a la menos 5. Esto es punto, esto va a ser 5 milivolts. Entonces, vean cómo el voltaje que sale, pues no es la gran cosa, es un voltaje muy cercano a 0, pero es un voltaje presente, 5 milivolts. Cuando nosotros con este circuito que no tiene entradas, esperamos que tenga 0 volts y resulta que no tiene 0 a la salida, tiene 5 milivolts. Entonces, queremos hacer que la salida se vuelva 0 volts para que se acerque más a lo ideal y no nos esté afectando este problema de la corriente de polarización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se propone para arreglar esto? Pues se propone poner otra resistencia, aparte de las que ya tiene el circuito. Aquí está RF y R,
y se agrega esta otra resistencia que vamos a llamar R0. Le voy a llamar R0. Acá está el voltaje B0. ¿Sí? Entonces, cuando agregamos esa otra resistencia, acá sigue circulando la misma corriente. Déjenme ponerla un poco más acá el cable, así. Por aquí sigue circulando la corriente IB1 y acá la corriente IB2. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con este circuito cuando agregamos esta resistencia? Este valor de resistencia va a provocar que una de dos, o se eleve este voltaje o se reduzca y se desaparezca este valor. Depende de la selección que hagamos de este resistor, ¿sí? Eso va a ayudar a que el problema se corrija. Así que esta corriente, cuando circula por el resistor, produce esta polaridad, así, más o menos. Polariza así. Un voltaje que va a ser R0 por IB2, ese voltaje. Y entonces el voltaje en la terminal positiva va a ser menos R0 por IB2. ¿Sí lo ven? Ese es el voltaje que va a tener este resistor. Lo estoy poniendo con signo negativo porque yo lo mido siempre se mide positivo arriba, ¿sí? Se mide positivo y la tierra se pone negativo con el multímetro. Entonces, cuando mido con el multímetro, uso las puntas así, la roja arriba, la negra abajo. Estoy poniendo el positivo del multímetro, lo estoy poniendo acá arriba y abajo el negativo. Y eso va a hacer que yo mida polaridad contraria, por eso me va a dar signo menos en la fórmula, ¿sí? Luego, este voltaje es el voltaje al que tiende la terminal negativa. En la terminal negativa, como está retroalimentado negativo, B menos tiende a B más. Y B más vale este voltaje, que es menos R0 y B2. Así que este voltaje B menos va a terminar siendo este valor. B menos va a tener este valor. O sea que esto va a ser finalmente B menos. Voy a poner este resistor más alejado. Así. El resistor R, ahí está. ¿Sí? En el resistor R está el voltaje B menos, que es de aquí a acá. Voltaje B menos. ¿Sí? Ahí está el voltaje B menos. B menos ahora tiene este valor. Este valor lo tiene este resistor. Con esta polaridad lo medí y con esa polaridad vi que era también negativo, como está aquí, ese voltaje. Quiere decir que la corriente que circula por aquí, esta corriente que viene acá,
la corriente IR, esta corriente IR es B menos sobre R, B menos sobre R. Estoy usando ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. Cuando yo pongo este voltaje B menos, que es todo esto, lo pongo aquí, me va a dar menos R0 y B2 sobre R. Y eso me da el valor de la corriente que yo medí o que yo calculé en este sentido. Pero el signo negativo me dice que en realidad está al revés, está circulando así. ¿Sí? Pero yo me estoy apegando a la forma en que se miden los voltajes en el circuito sin saber que van a resultar negativos. Por eso si salió negativo aquí, eso es cosa aparte. Yo lo mido con la punta roja arriba, o sea aquí sería el positivo, punta roja, y la punta negra abajo. ¿Sí? Esto es color rojo, en paréntesis me dice que acaba la punta roja y la punta negra cuando mido el voltaje B+, y está contrario a como está ocurriendo al revés, por eso me da negativo. Luego digo, B- tiende a ser este voltaje, B- tiende a B+, aquí está. Entonces B- va a adoptar esta fórmula, por eso lo pongo aquí, B- adoptó esa fórmula. Y luego digo, como B- es el voltaje que ya conozco, lo divido entre la resistencia y me va a dar la corriente. Entonces esta formulita corresponde a esta y a esta, ¿sí? Esta formulita. Ya cuando sustituyo aparece negativa la corriente, quiere decir que en realidad pues está al revés, pero yo la sigo dejando así porque la fórmula ya contiene el signo negativo, ¿sí? Que viene así. Esta es la corriente IR y tengo la corriente IB que entra aquí, pero ya no puedo decir en este circuito que la corriente IB toda viene por acá, porque ya hay otra corriente. En este problema, en el anterior, en el circuito sin resistencia, en este circuito, aquí no hay corriente, por aquí. Entonces, esta corriente solo tiene un camino, que es este. Sale de aquí y entra aquí. ¿Sí? No tiene otro camino IB1. Pero acá, esta corriente, ya no puedo decir que sale de aquí y viene para acá. Esta corriente se forma de esta y esta. Esta corriente, digamos que sale así, ¿sí? Viene y circula así. Y establece un voltaje así. ¿Sí? Entonces, hasta aquí espero que le hayan entendido. Todavía no terminamos, espero que lo estén entendiendo. Cómo esta resistencia pues vino a cambiar un poquito la operación del circuito, ¿sí? Pero todavía no elegimos qué valor debe tener para que cancele el voltaje. Apenas estamos viendo cómo está afectando el circuito, cómo la presencia de la resistencia produjo un voltaje distinto a cero. No es como acá que valía cero el voltaje porque está directo a tierra. Ahora ya no, hay un voltaje que es B+, y ese voltaje es el que va a tener también B-, y ese voltaje B- a su vez produce una corriente por R. Acá no, acá como era 0 volts, el voltaje B- era 0, entonces aquí la corriente era 0, pero ahora ya no es 0, así que esta corriente ya no va a ser 0, esta corriente está aquí en esta formulita, ¿sí? Y esta otra corriente que sale por acá, le vamos a llamar la corriente I0, la corriente de salida
del amplificador. ¿Sí? Esta corriente, junto con esta y con esta, se encuentran en este nodo. Este es el nodo. Así que vamos a plantear la ecuación de nodo para encontrar la fórmula de esta corriente, para saber cuánto vale. Así que pongo aquí, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo negativo, ¿sí? A la terminal negativa del amplificador, a esta negativa, es esta, a esta terminal, digo que la suma de la corriente que entra, como solamente entra uno, debe ser igual a la suma de las que salen, así que diría que la corriente I0 es igual a IR más IB IB1, ¿sí? IR más IB. Allí está la ecuación de nodo. Esta es la suma de esta más esta, las dos salen. Esta ecuación me permite conocer I0, porque entonces sustituyo valores y tengo que I0 es IR, que aquí lo tengo, más esta corriente, aquí tengo la ecuación de la corriente que circula saliendo del amplificador operacional. Si yo quiero sacar la ecuación del voltaje de salida, tendría que medir de aquí a tierra. Medir de aquí a tierra. Aquí está tierra, ¿sí? Medir aquí, de esta terminal a tierra, es lo mismo que medir de aquí hasta acá. Ya no va a ser lo mismo que medir de aquí a aquí, porque aquí ya no va a estar tierra. Como ya no tengo 0 volts aquí, ya no puedo decir que es tierra. Acá sí se cumplía esa condición, porque esta terminal tierra se reflejaba aquí, se observaba aquí, entonces podía decir que como aquí está una tierra imaginaria, este voltaje de aquí a acá es lo mismo que de aquí a aquí, ¿sí? Pero en este circuito ya no pasa eso, porque ya no hay 0 volts aquí, así que cuando yo quiero medir este voltaje, estoy midiendo de aquí a acá. ¿Y eso qué implica? Que el voltaje de salida está incluyendo, se forma este voltaje de dos voltajes, el voltaje de este elemento y de este elemento, ¿sí? Cuando yo mido de aquí a acá, estoy incluyendo a dos resistores, este y este. Entonces este voltaje va a ser este voltaje y este otro. Fíjense cómo los dos, este y este, tienen la misma polaridad. O sea, si yo hago recorrido así, va de menos a más y luego otra vez de menos a más, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es como si tuviera este circuito, para que nos quede más claro. Esta resistencia es esta. Y ahora sigo mi camino y encuentro esta. Por donde pasa I0. ¿Sí? Y sigo mi camino y encuentro B0.
B0. Entonces, esta es RF. Si ustedes se fijan en este circuito que estoy exponiendo aquí, este recorrido es este recorrido. Incluye este voltaje que está aquí. Luego camino hacia acá y me encuentro este resistor con su voltaje, que es este resistor y su voltaje. Y luego sigo caminando para acá, encuentro este resistor con su voltaje B-, pues es este camino, sigo caminando y encuentro este. Así que estoy haciendo el recorrido de un circuito cerrado. Empiezo en tierra y termino en tierra, ¿sí? Cuando hago este recorrido así. Y eso forma una malla. Aquí se está formando una malla. Si yo planteo la suma de voltajes, la ley de voltajes de Kirchhoff, que es la otra ecuación de la ley de Kirchhoff, si hago la ley de voltajes, voy a ver que aquí tengo de menos a más, sería una subida. Pongo este negativo, lo asocio con este, ¿no? Menos B0. Luego paso por aquí y encuentro un positivo, así que pongo más R por I0, RF por I0. Y luego sigo mi camino y encuentro este positivo que corresponde a B-, igual a 0. ¿Sí? Ya hice la suma de los tres voltajes, este y este, 1, 2 y 3, 3 voltajes. Y eso me permite despejar B0. Entonces, voltaje B0 es RF I0 más B-. Voy a sustituir I0, que acá la tengo, acá abajo, ¿no? Entonces, voy a bajar tantito ahí la cámara para que recordemos I0. Acá está I0, y esta I0 la voy a sustituir aquí, y voy a sustituir B-, que aquí lo tengo. B- es este producto negativo, así que me queda RF por menos R0 entre R y B2 más IB1 más B-, que es esto, que sería menos R0 y B2. Vean la ecuación del voltaje de salida cuando yo agrego este resistor. Un resistor que ustedes pueden decir, pues no lo necesitábamos porque el amplificador está formado por estos dos y el amplificador, ¿no? RFR y el integrado. Entonces, ¿para qué lo ponemos? Pues el objetivo que tiene es eliminar este voltaje que sale, este voltaje parásito que sale. Entonces, aquí ya tengo el voltaje de salida, ¿sí? Y vamos a forzarlo a que valga 0. Ahí está, ¿no? Voy a acercar esta fórmula para centrarnos en ella, y lo primero que vamos a hacer es decir que estas dos corrientes son la misma, IB1 y IB2 son casi iguales, pero vamos a decir que son iguales. Entonces vamos a decirlo así: si IB1 es igual a IB2 y es igual a IB, o sea, les quito el subíndice y les llamo nada más IB, entonces las puedo factorizar de aquí. Cada término tiene una IB, así que las puedo sacar y me va a quedar así. Factorizando, le pongo aquí factorizando, y me queda B0 igual a
IB y entre corchetes, este corchete va a ser los puros resistores. Me queda menos RF por R0 entre R, más RF que va a ir aquí, más RF, y luego menos R0. Así me queda mi fórmula de voltaje de salida. ¿Sí la ven? Aquí es IB. ¿Sí? Esto es IB. Luego la cámara no muestra bien la letra. Ahí está, ¿no? La IB. Entonces, yo quiero que el voltaje sea 0. Para que el voltaje sea 0, no puedo hacer 0 esta letra porque ya existe. Pero sí puedo hacer 0 este paréntesis. Entonces, obligo a que valga 0 el voltaje. Lo pongo así. Obligamos a que B0 sea igual a 0. Cuando nosotros obligamos a que B0 valga 0, eso es hacer 0 este corchete. Estamos obligando a que esto valga 0. Así que sería menos RF R0 entre R más RF menos R0. Y de aquí podemos despejar qué valor debe tener R0 para que se haga 0 la igualdad. De aquí despejamos el valor de R0. Entonces lo voy a hacer. Este menos RF por R0 entre R y este menos R0 los voy a juntar y los paso del otro lado de la igualdad, ¿sí? Así que el primer término y el último, que son negativos, los paso del otro lado. Me queda RF R0 entre R más R0 igual a RF. Esto es RF RF entre RF más R entre R por R0 es igual a RF. ¿Sí? Así va mi ecuación. Y de aquí despejo R0. Todo este paréntesis pasa recíproco del otro lado. Al pasar recíproco del otro lado, entonces, ¿qué resulta? Voy a borrar esta parte y voy a poner el despeje. Me queda que R0 es RF por R entre RF más R. Así que mi resistencia a R0 tiene que ser, este es el paralelo de las dos resistencias, esta es la fórmula de un paralelo. Así que esta resistencia R0 que estoy agregando al circuito, al amplificador, ¿sí? Me regreso al amplificador, esta resistencia que estoy agregando tiene que ser el paralelo de esta con esta. Y eso va a hacer que el voltaje de salida valga 0 cuando no tenga voltaje de entrada, como está aquí. Cuando no haya voltaje, el voltaje va a ser 0. Y eso me permite primero preparar mi amplificador, mi circuito, para que empiece a funcionar bien cuando ya le meta el voltaje y digo, ya no voy a tener problemas con él.
porque ya va a salir el voltaje cero cuando sea cero. Y cuando ya el voltaje sea distinto a cero, pues va a salir lo que tenga que salir, ¿sí? Pero ya me aseguré de que el circuito esté bien ajustado, calibrado, se puede decir, ¿no? Para que me entregue 0 volts a la salida. Entonces, ya le corregimos por ahí el voltaje de offset con las terminales de balance que de ajuste a cero, que así les puse en el diagrama, que tiene el operacional, que ya habíamos dicho, que es la terminal A1, la 5, la 1, la 5 y la 4 que viene aquí. Entonces con este hacemos el ajuste del voltaje de offset y con esta ajustamos las corrientes para cancelar y ya está nuestro circuito listo para empezar a meterle voltaje y empezar a hacer mediciones con mucha más confianza y este problema pues queda corregido, ¿sí? Bueno, entonces dejamos eso y nos pasamos a otro video para ver los comparadores, que es el tema que nos falta para terminar con los amplificadores operacionales. Gracias.